Un bombero ateo salía de un edificio en llamas después de rescatar a las últimas víctimas, pero en el momento en que cruzaba la puerta para dejar el caos atrás, escuchó el llanto de un niño proveniente del piso de arriba. Cuando lo encontró, ella estaba señalando hacia una puerta. Allí estaban dos personas inconscientes. Pero cuando salva a la pareja y pregunta por la niña, todos dicen que no había niños allí. Fue en ese momento cuando todo cambió, y lo que parecía solo otro rescate, se transformó en un milagro que nunca olvidaría. Antes de comenzar la historia, deja un comentario aquí abajo diciendo de dónde nos estás viendo. Disfruta de la historia. David era el tipo de hombre que no se impresionaba fácilmente. A los 38 años había visto más tragedias de las que cualquier persona quisiera recordar. Era bombero desde hacía casi 2 décadas y ya había cargado en sus brazos desde recién nacidos hasta cuerpos carbonizados. Había escuchado promesas de oración de madres gritadas, había presenciado despedidas sin tiempo para un último «te quiero», había sacado cuerpos sin vida de coches, casas y edificios, y después tuvo que fingir por fuera que todo eso no lo devoraba por dentro. Con el tiempo la fe se fue callando dentro de él, no por rabia, sino por desgaste. Si Dios existiera no me dejaría ver todo esto. Eso era lo que pensaba, pero nunca lo decía. David era discreto, no se burlaba de la fe de los demás. Solo había decidido que la suya ya no tenía sentido. Dios, para él, era una bonita idea que no cabía dentro de los pasillos llenos de humo donde la muerte hacía morada. Por eso cuando llegó esa llamada, atendió como cualquier otra. Nada en su expresión indicaba que ese día sería diferente. Cuando era niño, David iba a la iglesia con su madre, una mujer de fe inquebrantable. Doña Teresa, con su rosario siempre a la mano, creía que Dios tenía planes más grandes para su hijo. Ella decía que él tenía ojos que veían más allá, un corazón capaz de sentir el dolor de los demás. Fue ella quien sembró en él la primera semilla de compasión, la voluntad de extender la mano a quien lo necesitara. «Hijo mío», decía ella, acomodando el cabello rebelde del niño, «Dios puso en tu corazón una llama que nunca se apagará». Irónico, pensaba David ahora, que hubiera elegido una profesión en la que apagar llamas fuera su misión diaria. Pero la llama de la fe, esa ya se había extinguido hace mucho tiempo. La primera gran pérdida llegó a los 23 años. Recién graduado en la Academia de Bomberos, recibió la llamada para un incendio en una guardería. 5 niños no lograron salir. David cargó 3 de ellos en brazos, uno tras otro, mientras sus ojos ardían tanto por el humo como por las lágrimas que insistían en caer. Ninguno sobrevivió. Esa noche, de rodillas en el baño del cuartel, vomitó hasta que no quedó nada. Le pidió a Dios que lo explicara. El silencio fue su única respuesta. A los 30 perdió a su madre por un cáncer fulminante. Doña Teresa, que nunca dejó de creer, partió sosteniendo el rosario y susurrando oraciones. David acompañó cada minuto, cada súplica, cada suspiro final. Cuando el último aliento abandonó el frágil cuerpo, esperó sentir algo, una señal, una presencia, cualquier cosa que confirmara que ella tenía razón, pero solo sintió ausencia, un vacío que parecía devorar todo a su alrededor. Fue entonces cuando la fe, que ya oscilaba como una llama al viento, finalmente se apagó. Desde entonces David se había refugiado en la certeza de lo tangible. Era un bombero ejemplar porque solo creía en lo que podía tocar, la escalera que soportaba su peso, el agua que apagaba el fuego, el oxígeno que mantenía a las víctimas respirando. Nada de milagros, solo ciencia, técnica y un cuerpo bien entrenado. El cuartel al que pertenecía estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo de 3 pisos que ya había sido testigo de décadas de rescates. En la pared principal, fotos enmarcadas de bomberos que vinieron antes, algunos ya fallecidos, otros jubilados. David los miraba a veces, imaginando cuántas tragedias esos ojos habían presenciado, cuántas oraciones habían hecho o dejado de hacer. Su casillero era el más organizado del cuartel, todo en su lugar, sin un solo objeto personal, ni siquiera la foto de su madre, que aún dolía demasiado para mirarla todos los días. Los compañeros lo respetaban por su profesionalismo inquebrantable, pero pocos se acercaban realmente. El capitán Williams, que lo conocía desde la academia,
Solía decir que David era todo corazón por dentro, pero construyó un búnker a su alrededor. Su único amigo verdadero era Rick, bombero desde casi tanto tiempo como él. Rick era lo opuesto, hablador, expansivo, con una fe simple pero firme. Siempre llevaba un pequeño crucifijo plateado en el cuello, regalo de su esposa Mary. Cuando las cosas se ponían realmente difíciles, Rick lo apretaba entre los dedos y murmuraba algo que David no lograba escuchar. Los dos formaban una pareja improbable, pero eficiente. Donde David era pura técnica, Rick era instinto. Donde uno vacilaba, el otro avanzaba. Fue Rick quien lo encontró una vez, sentado solo en la escalera del cuartel, mirando al vacío después de un rescate particularmente difícil. «No puedes guardar todo dentro, compañero», le dijo, sentándose a su lado. «Un día explota». David solo se encogió de hombros. «Solo estoy cansado». «No es solo cansancio, es peso. Llevas el mundo sobre tus hombros y te niegas a compartir la carga». «¿Con quién lo compartiría? ¿Con Dios?» David se rió, sin humor. «Parece que siempre está demasiado ocupado, ¿no?» Rick no respondió de inmediato. Solo miró al cielo, luego a su amigo. «¿Sabes qué creo? Que no tienes rabia contra Dios. Tienes miedo». «¿Miedo de qué?» «De creer de nuevo y perder otra vez». David se levantó, molesto con lo acertadas que eran esas palabras. «Ya perdí. Sin creer es más fácil». Rick negó con la cabeza. Más vacío, eso sí. La conversación terminó allí, pero las palabras de Rick siguieron resonando en su mente en los días que siguieron. Sí, era más vacío, pero también más seguro, sin expectativas, sin promesas, solo el aquí y ahora. Y fue así como llegó aquella mañana de enero, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. El radio del cuartel crujió a las 15:47. Incendio en edificio residencial, 2 pisos, posible riesgo estructural. Unidades disponibles, responder inmediatamente. David se levantó de la silla sin decir una palabra. Se puso el uniforme, ajustó la máscara, subió al camión con el mismo enfoque de siempre. Al llegar al lugar, la escena era caótica. Humo negro subiendo en espiral, llamas saltando por las ventanas. Personas llorando, tosiendo, siendo asistidas por vecinos. «Segundo piso todavía ocupado», gritó una mujer con el rostro sucio de hollín. «Hay gente adentro». David asintió, sin pánico, sin vacilar. «Equipo Alfa conmigo. Entrada lateral. Rápido». El edificio era una construcción antigua de la década de 1940, de esas con techos altos y escaleras de madera maciza, exactamente el tipo de lugar que se convertía en trampa durante un incendio. David conocía bien esas estructuras, sabía dónde la madera cedería primero, dónde el calor se acumulaba, cuáles eran los puntos ciegos más peligrosos. El calor golpeó su rostro como un golpe cuando se abrió la puerta lateral. Se agachó instintivamente, buscando el aire más fresco cerca del suelo. Detrás de él, 2 bomberos más jóvenes, Jensen y Ramírez, seguían sus pasos con precisión militar. Confiaban en él. Todos confiaban. Con el hacha en la mano y el cilindro de oxígeno a la espalda, entró primero. El humo era espeso, el aire sofocante. Pero David conocía ese tipo de edificio. Sabía dónde buscar, dónde era peligroso pisar, dónde la estructura podría ceder. En el primer cuarto encontró a un anciano escondido detrás de la puerta. En el segundo, una joven aferrada a una bolsa con documentos. En el tercero, un adolescente tosiendo junto a un ventilador derretido. La niña se llamaba Camila. No debía tener más de 16 años. Cuando David la encontró, ella estaba agachada en la esquina del cuarto, apretando contra su pecho una carpeta plástica. «Mis dibujos», explicó entre toses, «son todo lo que tengo». David no cuestionó. Ya había visto a personas arriesgar la vida por objetos aparentemente sin valor. Fotografías amarillentas, cartas viejas, juguetes desgastados. Eran anclas emocionales, cosas que mantenían a las personas conectadas a lo que importaba. ¿Quién era él para juzgar? El anciano era el señor Martínez, el residente más antiguo del edificio. Estaba confundido, desorientado, llamando a alguien que no estaba allí. David lo cargó en brazos como si fuera un niño, susurrándole palabras de consuelo. «Ya casi llegamos, señor».
Respire despacio. Así mismo. El adolescente fue el más difícil. Se había escondido en el baño, creyendo ingenuamente que el agua de la ducha lo protegería. Estaba semiconsciente cuando David lo encontró, los labios ya morados por la falta de oxígeno. Hizo falta mucha insistencia para lograr que reaccionara, para convencerlo de levantarse, de luchar. 3 viajes fuera y de vuelta. Con cada regreso, la estructura del edificio crujía más fuerte. David ya sentía la fatiga en los músculos. El uniforme empapado en sudor parecía pesar toneladas. Pero siguió adelante, un paso tras otro, una respiración a la vez. ¿Cuánto tiempo más tenemos?, preguntó a Ramírez por el radio. Estructura comprometida. 5 minutos, como mucho. Vino la respuesta entrecortada por estática. 5 minutos. Era poco, muy poco. David ajustó la máscara y avanzó nuevamente por el pasillo, ahora casi irreconocible. Las llamas habían consumido el papel tapiz floral, revelando la estructura de madera que ya comenzaba a ceder en varios puntos. El suelo crujía bajo sus botas con cada paso. Había algo hipnótico en esa destrucción, pensó, algo primitivo y asombrosamente hermoso en la forma en que el fuego devoraba todo sin distinción, sin juicio. Después de 22 minutos allí dentro, el aviso vino por el radio. Última víctima rescatada. Retiro general autorizado. La voz del capitán Williams sonaba aliviada, pero firme. Era hora de salir. David sabía que desobedecer una orden directa de retirada iba contra el protocolo. Era el tipo de cosa que podría costarle la carrera o peor su vida. David retrocedió hasta el pasillo principal, pasó por la escalera, bajó los 2 primeros escalones y entonces se detuvo, porque en medio del crujir de las maderas quemadas y el siseo apagado de las llamas, escuchó el llanto de un niño. No era delirio, no era eco, era un sonido agudo, frágil, proveniente del piso de arriba. David frunció el ceño, miró hacia atrás. El segundo piso ya estaba prácticamente tomado, pero el llanto seguía. «Hay alguien allí», murmuró. Sacó el radio. «Aquí, David». Oí un sonido en el piso superior. «Parece un niño. Estoy subiendo». «Negativo, David. Estructura comprometida. Todos ya han sido evacuados». Pero él no respondió. Soltó el radio, firmó los pies y subió nuevamente, porque aunque ya no tuviera fe, sabía, ese sonido era real. El sonido venía del este del edificio, la zona más alejada de la entrada principal, la parte que, según su experiencia, estaría más comprometida. David conocía los riesgos. Sabía que cada segundo que pasaba, las posibilidades de salir con vida disminuían exponencialmente. «Por favor, haz ruido», pidió en voz alta, tratando de localizar el origen del llanto. Su linterna cortaba el denso humo, revelando solo escombros y destrucción por doquier. Fue cuando la temperatura subió drásticamente. Una explosión amortiguada sacudió todo el edificio, probablemente un cilindro de gas explotando en algún apartamento cercano. La fuerza fue suficiente para derribar a David al suelo, haciéndole perder momentáneamente el aliento. Intentó levantarse, pero una viga desprendida del techo había caído sobre su pierna derecha. El dolor fue inmediato e intenso, irradiando desde la rodilla hasta el tobillo como un hierro al rojo vivo. David apretó los dientes, conteniendo un grito. Usando toda la fuerza que tenía, empujó la viga hacia un lado y consiguió liberar la pierna. No parecía rota, pero estaba lo suficientemente dañada como para dificultar su movilidad. El radio crujió nuevamente. «David, responde. ¿Estás bien?», era la voz de Rick, cargada de preocupación genuina. «Estoy vivo», respondió David, con la voz áspera por el humo inhalado. «Aún buscando. Sal de ahí ahora. Es una orden». David apagó el radio, no por insubordinación, sino porque necesitaba concentrarse. Ese llanto, había algo en él que lo atraía, algo que no podía explicar ni para sí mismo. David subía los escalones de 2 en 2, el aire cada vez más pesado, la máscara empañada por la mezcla de sudor y calor. Cada paso era como empujar una pared. El humo invadía todo, convirtiendo el pasillo en un túnel gris y ardiente. El segundo piso estaba a punto de ceder. Lo sabía. Las paredes crujían con furia. El suelo ya crujía bajo sus pies, como si le pidiera ser dejado en paz.
pero había un niño allí. Estaba seguro. Llegó a la cima de la escalera. Barrió el pasillo con la linterna. «¿Hola?», gritó tosiendo enseguida. Silencio. Dio 2 pasos, luego 3 más. Y luego se detuvo. Allí, en medio del humo, parada como si el incendio no la afectara, estaba una niña. No debía tener más que 7 u 8 años, demasiado pequeña para estar sola en un edificio en llamas. David sintió su corazón acelerarse. Nadie había mencionado a un niño. ¿Cómo la habían olvidado? ¿Por qué nadie la buscaba? Pequeña, debería tener unos 7 u 8 años. Vestía un vestido azul claro, sucio de hollín. Su cabello era oscuro, recogido en una coleta. No lloraba, no tosía, no temblaba. Estaba allí, intacta, mirando fijamente a David. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, por extrañeza. David sintió un escalofrío recorrer su columna, a pesar del calor infernal. Había algo en la mirada de esa niña, algo que no pertenecía a una niña común. Una calma que desafiaba la situación, una serenidad casi sobrenatural. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando acercarse lentamente para no asustarla. La niña no habló, solo señalaba. Su dedito delgado y firme indicaba una puerta al final del pasillo, parcialmente cubierta por una cortina caída y con humo espeso saliendo por debajo. «¿Estás bien?». David trató de acercarse, pero ella no se movió. Siguió señalando, sin una palabra, sin un gesto, sin expresión. «¿Hay alguien allí?», preguntó David, señalando la dirección que la niña indicaba. «¿Tu familia? ¿Tus padres?». Sin respuesta. Solo ese dedo señalando, insistente, determinado. David tragó saliva. Miró hacia la puerta, luego a la niña. Volvió a mirar la puerta. En el fondo de su mente, un pedazo de racionalidad gritaba que algo estaba mal. La niña parecía intocable por el fuego y el humo. Su ropa estaba apenas ligeramente sucia, cuando debería estar empapada de sudor. Ni siquiera parpadeaba ante el humo que hacía que los ojos de David ardieran incluso a través de la máscara. Pero no había tiempo para cuestionar. Si había alguien más atrapado allí, cada segundo contaba. Corrió. Pateó una vez. La madera gimió. Pateó nuevamente con el hombro. Cedió. El cuarto estaba lleno de humo. En el suelo, un hombre y una mujer desmayados, acostados de lado, con el rostro rojo, inconscientes. La mujer llevaba una camisa de dormir sencilla y el hombre solo pantalones de pijama. Estaban abrazados, como si uno hubiera intentado proteger al otro en sus últimos momentos de conciencia. Una escena que sería casi poética, si no fuera tan trágica. Las ventanas del cuarto estaban completamente selladas por el humo negro que provenía del lado exterior. No era de extrañar que se hubieran desmayado. El ambiente era una cámara de gas letal. Por un milagro, aún respiraban, aunque de manera superficial e irregular. David intentó evaluar rápidamente a la pareja. La mujer tenía el rostro suave, a pesar de la máscara de hollín que cubría su piel. El hombre parecía más fuerte, pero su respiración era más difícil. Ambos necesitaban atención médica urgente. David corrió hacia ellos, pulso débil, pero presente. «Dios mío», murmuró, ya arrastrando el cuerpo del hombre primero hasta el pasillo. «Aguanta, hombre, te sacaré de aquí», dijo, aunque sabía que el hombre no podía oírlo. El hombre pesaba más de lo que parecía. David se posicionó detrás de él, pasó los brazos por debajo de las axilas y comenzó a arrastrarlo fuera del cuarto. Cada centímetro era una lucha contra el dolor en su pierna herida, contra el peso muerto del cuerpo inconsciente, contra el tiempo que se agotaba. Cuando finalmente logró llegar al pasillo, miró a su alrededor buscando a la niña. Ella sería la siguiente. Luego volvería por la mujer. Volvió, pero la niña ya no estaba allí. Miró a los lados, tosiendo, con la garganta quemada. «¿Niña? ¿Dónde fuiste?», gritó tambaleándose. Silencio. Nada. El pánico comenzó a instalarse. ¿Acaso ella había corrido de vuelta a algún otro cuarto? ¿Había alguien más? Como una niña pequeña podría simplemente desaparecer. No había tiempo para buscarla ahora. No con la mujer aún inconsciente en el cuarto en llamas. David volvió, tomó a la mujer en brazos y comenzó el arduo proceso de llevarla afuera. Ella era más ligera que el hombre.
pero la pierna de David ya estaba cediendo por el dolor y el esfuerzo. «Vamos, David, solo un poco más», murmuró para sí mismo, bajando las escaleras con cuidado. Corrió de regreso hacia la puerta de donde vino. Bajó los primeros escalones, y allí, en medio de la escalera, ella estaba de nuevo, parada, esperando. No mostraba miedo, no mostraba prisa, solo observaba, como si estuviera viendo una escena cotidiana y no un rescate desesperado en medio de un incendio devastador. David no sabía qué pensar, solo sabía que necesitaba sacarla de allí ahora. Corrió, la tomó en brazos y sintió que estaba fría, tranquila, ligera, más ligera de lo que cualquier niña de esa edad debería ser. Esa sensación era tan extraña como perturbadora. La niña parecía pesar menos que una pluma, como si no tuviera sustancia. Por un segundo fugaz, un pensamiento absurdo cruzó la mente de David. ¿Y si ni siquiera estuviera realmente allí? Pero podía sentirla en sus brazos. Podía ver su rostro, esos ojos que parecían antiguos para una niña tan pequeña. Ella no luchaba, no agarraba su cuello, solo lo miraba con ternura. La mirada de la niña era como una ventana a otro lugar, otro tiempo. Había algo en ella que le recordaba a su madre, la misma aceptación serena, la misma comprensión silenciosa de cosas que estaban más allá de las palabras. David bajó las escaleras con ella en brazos. «¡Abriendo paso! ¡Tenemos a una más!», gritó al salir por la puerta de entrada del edificio. La luz del día hirió sus ojos acostumbrados a la oscuridad, llena de humo del interior. El aire fresco entró en sus pulmones como una bendición, haciéndolo toser violentamente mientras aún sostenía a la niña. 2 bomberos corrieron a su encuentro. «¡Niña encontrada!», gritó uno de ellos por el radio. «¡Esperando el rescate de la pareja!». Ninguno de ellos, notó David con extrañeza, parecía realmente mirar a la niña. La recibían como algo abstracto, no como una persona real que estaba en sus brazos. David entregó a la niña a los paramédicos. Ella aún no hablaba, no lloraba, no decía nada, pero seguía mirándolo, con esos ojos que parecían contener galaxias enteras de conocimiento. No esperó explicaciones. Volvió corriendo, tomó al hombre de los hombros y bajó con dificultad. Luego, la mujer. Último viaje, última fuerza. Al salir, se desplomó de rodillas en medio de la calle, mientras la ambulancia ya llevaba a los 2 adultos. Respiraba con dificultad, pero el pensamiento era uno solo: la niña. Fue ella quien los salvó. Sin ella, habrían muerto. Solo después de todo calmado, solo cuando todo ya había pasado, David miró alrededor y preguntó: «¿Dónde está la niña?». «¿Qué niña?», preguntó Rick, acercándose. Rick tenía el rostro marcado por hollín, pero sus ojos expresaban una confusión genuina. No había ningún indicio de burla o trote en su expresión. David se levantó lentamente. «La niña del vestido azul, esa que entregué a la ambulancia, ¿dónde está?». Rick frunció el ceño. «David, saliste solo». Las palabras golpearon a David como un golpe físico. Sintió que le faltaba el aire. La cabeza daba vueltas. ¿Cómo es que salí solo? Había cargado a la niña. Había sentido su peso, o su falta de peso, en sus brazos. Había visto su rostro, sus ojos, su vestido azul. No, Rick, tú no entiendes. Yo traía una niña, muy pequeña, de cabello oscuro, vestido azul. La cargué en mis brazos. Ella me mostró dónde estaba la pareja». Rick puso la mano en el hombro de su amigo, su mirada ahora llena de preocupación. «David, te juro, saliste primero, solo. Después regresaste y trajiste a un hombre. Luego volviste otra vez y trajiste una mujer. No había ninguna niña». El humo seguía flotando en el aire como un recuerdo. El olor a madera quemada, el sonido de los radios crujientes, los gritos de alivio y los sollozos ahogados de los que escaparon de la muerte. Todo comenzaba a calmarse, pero dentro de David el incendio seguía ardiendo. Caminaba de un lado al otro, con el cuerpo aún caliente bajo el uniforme empapado en sudor y hollín. Pero no era cansancio, no era dolor, era urgencia. «¿Dónde está la niña?», preguntó por tercera vez, ahora con la voz más firme, casi desesperada. «La niña del vestido azul, la entregué antes que la pareja. ¿Dónde está?». Al otro lado de la cinta de contención,
Un paramédico que organizaba las fichas de atención levantó la mirada, confundido. ¿Qué niña? La pregunta era simple, directa, pero cargada de incredulidad que hizo que el estómago de David se contraiga. ¿Cómo que? ¿Qué niña? Era tan obvio, tan claro. Ella estuvo allí, en sus brazos, hace unos minutos. La niña, hombre, muy pequeña, debía tener unos 7 u 8 años. Cabello oscuro, coleta. La tomé del segundo piso. Estaba de pie, en medio del humo. La saqué antes de regresar por la pareja. La entregué a ustedes. Su voz ya temblaba. El paramédico, un hombre de mediana edad con arrugas profundas alrededor de los ojos, miró su libreta en las manos. Luego se giró hacia su colega. Registraron a alguna niña que llegara con David. La mujer, una paramédica joven con el cabello rojizo, recogido en un moño apretado, frunció el ceño y negó con la cabeza. No, solo tenemos a la pareja inconsciente que él trajo y 2 niños rescatados por los otros bomberos al principio de la operación. Entonces, todos ya fueron entregados a sus familias. Su tono era profesional, pero sus ojos traicionaban una pizca de preocupación, no por la niña desaparecida, sino por el bombero claramente perturbado frente a ella. David se quedó mirando con los ojos bien abiertos. Esto no es posible. Yo entregué a esa niña. Yo... Estaba en mis brazos. Señalaba con la mano llena de ceniza, la mirada perdida. La vi. Hablé con ella. Bueno, no habló conmigo, pero me mostró dónde estaba la pareja. David sintió el pánico crecer, tomando control de cada célula de su cuerpo. Esto no tenía sentido. ¿Cómo podían no haberla visto? ¿Cómo podían negar algo tan vivido, tan real? Rick, su compañero de años, se acercó con calma tratando de entender. David, ¿estás seguro? ¿Seguro al 100%? Había una genuina compasión en la voz de Rick, sin juicio, sin escepticismo, solo preocupación por un amigo que parecía estar perdiendo el control. David se giró, el rostro empapado en sudor e incredulidad. ¿Crees que inventaría esto, Rick? Volví a ese infierno por ella. La vi. La rabia en su voz no iba dirigida a Rick, sino a la situación imposible que estaba enfrentando. La sensación de que la realidad se había desplazado bajo sus pies, dejándolo flotando en un espacio entre lo que sabía que había ocurrido y lo que todos decían que había ocurrido. Rick no respondió. David se alejó, se sentó en la acera. La sirena de una ambulancia aún resonaba a lo lejos, pero parecía distante, tan distante como la certeza que acababa de perder. El capitán Williams se acercó, agachándose a su lado. Era un hombre que llevaba décadas de experiencia sobre sus anchos hombros, el tipo de persona que había visto suficiente para no sorprenderse por casi nada. David, vamos a llevarte al hospital, verificar tus niveles de oxígeno, tal vez quedarte en observación unas horas. No era una sugerencia, era una orden disfrazada. David asintió sin fuerzas para argumentar. Tal vez fuera eso. Tal vez solo fuera el efecto del humo, la fatiga, el estrés acumulado de tantos años viendo lo peor de la vida. Pasó las manos por su rostro. Trató de respirar, pero por dentro comenzaba a dudar de sí mismo. ¿Y si fue cosa de la cabeza? ¿Y si ella nunca existió? ¿Y si estaba volviéndome loco? Entonces sintió algo incómodo en su mano izquierda, algo atrapado entre el velcro de su guante y el traje de protección. Miró su mano izquierda. Había algo atrapado en el velcro de su guante, un pequeño lazo azul, de tela, exactamente del color del vestido de la niña. El pequeño trozo de tela azul estaba allí, tangible, real. No era una alucinación. No podía ser. ¿Cómo podría haber imaginado algo que ahora sostenía entre sus dedos? David tragó saliva. Ella estuvo allí. Estuvo, sí. Y aunque nadie más lo creyera, no lo olvidará. En el hospital, médicos y enfermeras lo examinaron con eficiencia profesional. Verificaron sus niveles de oxígeno, hicieron radiografías de los pulmones, trataron los cortes y heridas que ni siquiera había notado. El diagnóstico médico fue claro: inhalación moderada de humo, deshidratación, estrés físico extremo. Necesita descansar, señor Álvarez, dijo el médico, un hombre joven con profundas ojeras. El cuerpo humano no está hecho para soportar lo que enfrentó hoy. Las alucinaciones son un síntoma común en situaciones de estrés extremo, combinado con baja oxigenación cerebral.
David solo asintió con la cabeza. No había razón para discutir. No había cómo explicar que el pequeño lazo azul que ahora guardaba en su bolsillo era la única prueba de que algo extraordinario había sucedido. Rick pasó a buscarlo al final de la tarde. El silencio en el viaje de regreso era casi palpable. No era un silencio hostil, pero sí un silencio lleno de preocupación, de preguntas no formuladas, de respuestas imposibles. «Si quieres hablar», dijo Rick finalmente cuando estacionaron frente al pequeño apartamento de David, «sabes que estoy aquí». David asintió. «Gracias». Fue todo lo que logró decir. Esa noche fue larga. Acostado en la cama, mirando al techo desconchado de su apartamento, David revivió cada segundo del rescate. La imagen de la niña era tan clara, tan vívida. ¿Cómo podría haber sido solo una ilusión? Tomó el lazo azul, guardado ahora en una pequeña caja de cerillas vacía. Era real, era concreto. Por más que todos dudaran, él sabía que algo había sucedido en ese edificio, algo que iba más allá de la razón. La ciudad siguió su curso como si nada hubiera pasado. El edificio incendiado fue cerrado y cercado con cinta amarilla. La fachada chamuscada seguía allí, como un recordatorio mudo de lo sucedido. Pero para David, el incendio no había terminado. Al contrario, la sensación de que algo seguía ardiendo dentro de él era constante, inquietante. A la mañana siguiente al rescate, David volvió al lugar, solo, sin uniforme, sin camión, solo él, sus botas gastadas y ese silencio incómodo que llenaba las ruinas. Las cenizas seguían calientes en algunos puntos, levantando pequeñas espirales de humo que bailaban en el aire de la mañana. Policías y peritos circulaban por la zona, recolectando muestras, tomando fotografías, intentando determinar la causa exacta del incendio. Un oficial intentó impedirle la entrada, pero al reconocer a David como uno de los bomberos del rescate, permitió su paso con una advertencia. «Es bajo tu propio riesgo, amigo. La estructura podría colapsar en cualquier momento». David asintió y siguió adelante. No estaba allí por motivos oficiales. Estaba buscando respuestas, confirmación, cualquier cosa que pudiera validar su experiencia. Se detuvo frente a la escalera parcialmente quemada, el mismo lugar donde vio a la niña por primera vez. Ella estaba allí, en ese exacto punto, parada, mirándolo y señalando. Podía ver la escena claramente, como una película que corría en su mente. El contraste entre la violencia del fuego y la serenidad de la niña, la forma en que parecía flotar sobre el caos, intocable por el peligro a su alrededor. David caminó lentamente hasta donde recordaba haberla visto desaparecer. Registró el suelo con la vista, cenizas, pedazos de madera, marcas de hollín en las paredes. Pero nada concreto, ningún rastro de una niña, ningún juguete, ninguna prenda, excepto el pequeño lazo azul de tela que ahora guardaba con cuidado en el bolsillo de su chaqueta. Había un escritorio en la esquina, parcialmente quemado, pero aún reconocible. David abrió los cajones buscando cualquier cosa, una foto, un documento, algo que indicara la presencia de una niña en ese apartamento. Solo encontró papeles carbonizados, bolígrafos derretidos, los restos de una vida normal interrumpida por el fuego. Caminó más. Fue al cuarto donde había encontrado a la pareja. Todo oscuro. El colchón carbonizado, las ventanas derretidas. Pero aún podía ver a la pareja acostada allí, exactamente como los había encontrado, gracias a esa niña. ¿Qué estás haciendo aquí? David se giró, sorprendido. Un hombre de mediana edad, vistiendo un chaleco con la inscripción «Perito criminal», lo observaba desde la puerta. «Soy bombero», explicó David. «Fui uno de los primeros en entrar ayer». El hombre asintió relajándose un poco. «Buen trabajo. Ustedes salvaron a esa pareja por poco». David dudó, luego decidió arriesgarse. «¿La pareja vivía aquí desde hace mucho?» «Por lo que sé, unos 5 años». «¿Por qué? ¿Tuvieron hijos? ¿Una niña, tal vez?» El perito frunció el ceño consultando sus anotaciones. «No consta. Según los registros del edificio, solo son ellos dos, Daniel y Rebecca Mortimer». David asintió, tratando de esconder la decepción. «Entiendo. ¿Y cómo están?» «Aún hospitalizados, pero se recuperarán».
Intoxicación por humo, algunas quemaduras leves. Nada fatal, gracias a ti y a tu equipo. David agradeció y continuó su inspección. Cada habitación, cada rincón vacío solo aumentaba su confusión. Si la niña no era residente, si no había registro de su presencia, ¿quién era ella? ¿Quién eres?, susurró para el vacío. ¿Por qué solo yo te vi? La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Solo el eco del silencio y el crujir ocasional de la estructura comprometida respondían. Al salir del edificio, David se detuvo en la acera, mirando el cielo claro de esa mañana. Un cielo que parecía tan distante de la oscuridad, llena de humo de la noche anterior. «Si estás tratando de decirme algo», murmuró al vacío, «necesito una señal más clara». En los días siguientes, David tocó puertas que nunca pensó en tocar. Visitó 2 hospitales. Entregó la descripción de la niña en la recepción. ¿Alguna niña internada con esas características? La respuesta siempre era la misma. Ningún ingreso reciente con ese perfil. No hay registro de hospitalización de niñas entre 6 y 10 años en la última semana, informó la enfermera jefe del hospital municipal, consultando su sistema con cuidado. La última fue hace casi un mes, leucemia. Está en tratamiento en otro hospital ahora. David visitó escuelas de la zona. Mostró el lazo azul a una directora. ¿Hay alguna alumna que usara algo así? ¿Alguien desaparecida? ¿O que haya fallecido? La directora lo miró con compasión. Lo siento, señor, no tenemos ninguna niña con esa descripción. Pero sus ojos decían más que sus palabras. Decían, ¿por qué un bombero está buscando a una niña que no existe? David incluso visitó el único orfanato de la zona, un edificio antiguo administrado por monjas. La Madre Superiora lo recibió amablemente, escuchó su historia con atención, pero la respuesta fue la misma. Ninguna de nuestras niñas corresponde a esa descripción, señor, y ninguna se ha escapado o partido recientemente. Con cada negativa, una parte de David se encogía, pero otra parte crecía. La parte que decía, tú viste lo que viste, no necesitas probarle a nadie. Era extraño. Cuanto más buscaba y no encontraba, más fuerte se volvía su convicción interna. Era como si la ausencia de pruebas concretas solo resaltara lo extraordinario de la experiencia. En el cuartel, David notaba las miradas, los susurros. Cuando entraba en la sala de descanso, las conversaciones disminuían. Cuando se acercaba a un grupo, alguien siempre cambiaba de tema. Está obsesionado con esa niña fantasma. Escuchó a alguien susurrar cuando pensaban que no lo escuchaba. Síndrome de estrés postraumático, comentaba otro. Mi primo volvió del Afganistán así, viendo cosas. David fingía no oír, no importarle, pero cada palabra lo cortaba como una cuchilla afilada. El capitán Williams lo llamó para una charla privada en su tercer día de regreso al trabajo. La pequeña oficina estaba llena de fotos y certificados en sus paredes, recuerdos de una carrera larga y respetable. David, estoy preocupado por ti, comenzó sin rodeos. Los médicos recomendaron al menos una semana de descanso, pero insististe en volver. Ahora estoy escuchando que has estado visitando hospitales, escuelas, buscando a una niña. David sintió que el rostro se le calentaba. Capitán, sé cómo suena esto, pero yo... Williams levantó la mano interrumpiéndolo. No necesitas explicarlo. Mira, llevo suficiente tiempo aquí como para saber que en este trabajo a veces vemos cosas que nos marcan, que no podemos olvidar. No estoy diciendo que inventaste nada, solo estoy diciendo que tal vez necesitas un tiempo. Estoy bien, señor, puedo trabajar. No estoy cuestionando tu capacidad, David. Nunca lo haría. Eres de los mejores que hemos tenido. Estoy cuestionando si es saludable para ti ahora. La charla terminó con la sugerencia de que David tomara unos días de descanso. No era una suspensión, insistió Williams, solo un tiempo para recargar baterías. La tercera noche después del incendio, David tuvo su primer sueño. Estaba en el mismo edificio, la misma escalera. El humo era espeso, pero caminaba como si conociera cada paso, y allí, al final del pasillo, ella, la niña del vestido azul, de pie, en medio del humo, señalando de nuevo, pero esta vez no había puerta, solo oscuridad. En el sueño, la oscuridad pulsaba como algo vivo, respirando, esperando.
La niña seguía señalando, su pequeño brazo extendido con una certeza que parecía imposible para alguien tan joven. Intentó hablar, pero la voz no salía, solo el sonido de su propio corazón latiendo fuerte. En el sueño, dio un paso hacia la oscuridad, luego otro y otro. La niña lo observaba sin moverse, solo siguiendo su avance con esos ojos que parecían contener todo el conocimiento del mundo. Cuando estaba a punto de entrar en la oscuridad hacia donde ella señalaba, David despertó. Despertó con el cuerpo helado, la respiración acelerada y la imagen de la niña grabada en la mente con más claridad que cualquier rostro real. Se sentó en la cama, temblando a pesar del calor de la noche de verano. La habitación estaba oscura, silenciosa, pero David podía jurar que aún sentía el olor a humo, que aún escuchaba el crujir de las llamas. «¿Quién eres?», susurró al oscuro. «¿Qué quieres de mí?». Esa noche no volvió a dormir. En el cuartel, los comentarios comenzaron a circular, susurros en los pasillos, miradas cruzadas. Un día, al entrar en el comedor, uno de los más jóvenes bromeó en voz alta. «Hey, David, ¿ya viste a la niña hoy o solo aparece en el humo?». Risas sofocadas. Otros fingieron no escuchar. Rick, sentado en una esquina, solo observaba en silencio. Otro compañero añadió, «Cuidado, traumas acumulados. Como va, pronto dirá que vio un duende silbando en las escaleras». Las palabras pinchaban heridas aún abiertas. David sintió la sangre subir a su rostro, las manos temblando ligeramente. Por un segundo pensó en responder, en gritar, en exigir respeto. Pero ¿cuál sería el punto? Solo confirmaría lo que ya pensaban, que se estaba volviendo loco. David no respondió. Solo dejó la bandeja a un lado y salió por la puerta sin decir una palabra. Pero por dentro la sangre hervía. No sabían, no estaban allí. No vieron su mirada. «¡Hey, compañero!». Era Rick, que había seguido a David hasta el patio. Su rostro mostraba una preocupación sincera, diferente de las burlas de los demás. «No les hagas caso. Son solo chicos intentando parecer duros». David asintió, aún intentando controlar la rabia, la frustración. «A veces me pregunto quiénes son los verdaderos valientes», continuó Rick. «Los que se niegan a ver más allá de lo que está frente a ellos, o los que tienen el valor de admitir que hay cosas en este mundo que no podemos explicar». Había una profundidad inesperada en esas palabras, provenientes del hombre que generalmente se expresaba a través de bromas e historias exageradas. ¿Tú crees en mí?», preguntó David, casi con miedo a la respuesta. Rick se encogió de hombros. «Creo que viste algo importante, algo que te cambió. Lo demás, bueno, eso es entre tú y lo que sea que haya allá arriba». «¿No?». Se detuvo en el patio. Miró al cielo nublado. Metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño lazo azul. Se quedó allí, sosteniéndolo como quien sostiene una verdad invisible. No necesitaba la aprobación de nadie, porque dentro de él había certeza. Ella existió, y ella salvó 2 vidas, aunque el mundo entero dijera lo contrario. Los días se transformaron en semanas. David volvió al servicio integral, cumpliendo sus funciones con la misma eficiencia de siempre. Externamente, parecía haber superado el incidente. No mencionaba más a la niña, no hacía más preguntas, no buscaba más respuestas que nadie podía dar. Pero, internamente, la búsqueda continuaba. Cada llamada, cada incendio, cada rescate, él buscaba señales, pistas, cualquier cosa que pudiera conectarlo nuevamente a esa experiencia. Por la noche, los sueños continuaban. Siempre el mismo escenario. El edificio, la escalera, el humo, la niña señalando hacia la oscuridad. A veces, lograba dar algunos pasos hacia el vacío, hacia donde ella señalaba. Otras veces, despertaba en el preciso momento en que iba a descubrir qué había allí. En uno de esos sueños, algo cambió. La niña, por primera vez, habló. Su voz era como música, suave pero clara. «Es hora de volver a casa». David despertó llorando, sin entender por qué. 15 días habían pasado desde el incendio. El edificio seguía cerrado, cubierto por andamios y una lona gris que se movía con el viento. La ciudad, como siempre, ya había seguido adelante. Pero para David, el tiempo parecía haberse desacelerado. Cada día era otra vuelta dentro de su propia cabeza, tratando de reorganizar las imágenes, los sonidos,
los detalles de esa niña, la niña que nadie vio. Durante esas semanas, siguió en silencio. No volvió a tocar el tema con los compañeros. Guardaba el lazo azul en un pequeño sobre dentro de su billetera, como un recordatorio constante de que no todo puede ser explicado y que a veces la verdad no necesita una audiencia. En esa mañana de viernes, el radio del cuartel avisó: pareja rescatada en el incendio de Jefferson Street, alta médica confirmada, visita agendada al cuartel. David estaba barriendo el patio cuando escuchó el aviso. Se detuvo por un segundo, apretando el mango de la escoba. Rebecca y Daniel, vivos, sobrevivieron. El corazón de David aceleró. La pareja que había rescatado, que la niña había ayudado a salvar, venía al cuartel. Tal vez fueran la clave. Tal vez pudieran explicar de alguna manera lo que había ocurrido ese día. «Ve a prepararte», dijo Rick apareciendo a su lado. «Eres su héroe. Merecen verte en tu mejor momento». David asintió, agradecido por el apoyo del amigo. Guardó la escoba, tomó una ducha rápida en los vestuarios y se puso su uniforme de gala, el que rara vez usaba, reservado para ceremonias y ocasiones especiales. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba. Cada minuto era una eternidad. Finalmente, a las 10 en punto, el reloj marcaba poco después de las 10, cuando el coche negro se detuvo frente al cuartel. 2 pasos lentos se acercaron a la puerta. Rebecca llevaba un vestido simple, el cabello recogido en un moño. Daniel caminaba junto a ella con pasos más cautelosos, apoyado en un bastón provisional. En la mano de Rebecca, un ramo de flores. En las manos de Daniel, una caja pequeña, envuelta en papel azul. Azul, como el vestido de la niña, como el lazo que David guardaba. ¿Una coincidencia? ¿O algo más? Fueron recibidos con sonrisas y respeto por todo el equipo, pero los ojos solo buscaban una persona: David. Salió de la sala de equipos con los guantes aún en las manos, sorprendido. Rebecca sonrió al verlo y corrió a abrazarlo. Un gesto tímido, pero sincero. «Eres la razón por la que estamos aquí hoy», dijo con la voz quebrada. David devolvió el abrazo con cierta rigidez, no por frialdad, sino por incomodidad. Nunca supo cómo reaccionar ante la gratitud, aún más cuando no pensaba que la merecía. «Intentamos averiguar tu nombre», dijo Daniel, extendiendo la mano para un apretón firme. «Queríamos agradecerte personalmente hace días». «Solo hice mi trabajo», respondió David, sintiéndose a la vez orgulloso e impostor, porque sabía en el fondo que sin la niña, sin ella mostrándole el camino, tal vez nunca hubiera encontrado a esa pareja a tiempo. Daniel extendió la caja con una sonrisa torcida. «Es simple, pero queríamos agradecerte por todo». David tomó el regalo, lo abrió lentamente. Dentro, un llavero de madera con la inscripción grabada en bajo relieve: «Nos devolviste la vida». Las palabras golpearon a David como un puñetazo en el estómago. «Nos devolviste la vida». Ellos no sabían cuán cierto era, pero tampoco lo era. No fue él, fue ella. La niña que nadie más vio, que nadie más recordó. Cerró la tapa con delicadeza, luego miró a los dos con seriedad. Habló bajo, pero con firmeza. «Yo agradezco, de verdad, pero no fui yo quien los salvó». Los dos fruncieron el ceño. «¿Cómo así?», preguntó Rebecca. Hubo un silencio curioso alrededor. Todo el cuartel parecía aguantar la respiración. Algunos bomberos más jóvenes ya susurraban entre sí, lanzando miradas furtivas en su dirección. David tragó saliva. «Yo ya estaba saliendo del edificio. La operación ya había terminado. Pero luego escuché el llanto de un niño. Subí de nuevo, y allí estaba ella. Una niña, solitaria, con un vestido azul. Señaló hacia la puerta donde estaban ustedes. Fue por ella que volví. Si no hubiera sido por ella, ustedes habrían muerto». Las palabras salieron en un flujo intenso, como si hubieran estado atrapadas dentro de él por demasiado tiempo. Era la primera vez en días que hablaba abiertamente sobre la niña. Sus ojos brillaban con una convicción que desafiaba a cualquiera a cuestionarlo. Rebecca y Daniel se miraron, confundidos. «¿Tú viste a una niña?», preguntó Daniel, con la mirada incierta. El tono no era de incredulidad, sino de asombro genuino, como si estuviera escuchando algo imposible, pero aún así no pudiera desestimar.
Sí, la cargué en mis brazos. La entregué a la ambulancia antes de volver por ustedes, pero luego nadie más la vio. Nadie la recuerda. Nadie grabó, pero yo sé lo que vi. Golpeó el bolsillo donde guardaba el lazo azul. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Rebeca dio un paso adelante, el rostro ahora pálido, las manos temblando ligeramente. Había algo en sus ojos, algo que David no pudo identificar inmediatamente. No era miedo, no era incredulidad, era reconocimiento. Rebeca, vacilante, dijo: David, vivíamos solos. No había ninguna niña en el edificio ese día. ¿Estás segura?, preguntó él, tratando de mantener la calma. Absoluta, confirmó Daniel. No recibimos visitas, no tenemos vecinos con hijos pequeños. Y aún si hubiera, no hay manera de que una niña hubiera subido hasta allí, con todo lo que pasó. David sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo firme. Entiendo lo que dicen, pero ella estuvo allí, miró en mis ojos, sabía lo que hacía, me guió hasta ustedes. Ella los salvó. David casi pudo escuchar los pensamientos de sus compañeros alrededor. Ahí va de nuevo, debían estar pensando. La obsesión volvió, pero no importaba. Lo que importaba era la mirada de Rebeca, que ahora parecía diferente. Había una atención intensa en sus ojos, una intensidad que no estaba allí momentos antes. Rebeca miró a su esposo, el esposo miró a ella, y aunque ninguno de los dos dijo nada por un largo instante, había un brillo diferente en la mirada de ambos, algo entre incredulidad y miedo, algo que decía, eso no puede ser verdad, pero también decía, ¿y si lo es? El capitán Williams tosió, rompiendo el momento. Vamos a preparar café para ustedes, dijo, guiando a la pareja hacia la sala de reuniones. David, puedes unirte a nosotros cuando estés listo. Era una salida diplomática, una forma de dar a David un momento para recomponerse. Él asintió, agradecido por la oportunidad. Rebeca lanzó una última mirada a David antes de seguir al capitán, una mirada que llevaba algo más profundo que pura gratitud. Había una inquietud allí, una pregunta no formulada. Poco después ambos se despidieron. David se quedó parado en la puerta del cuartel, mirando el coche alejarse. El llavero aún estaba en sus manos, pero el pensamiento estaba lejos. No había ninguna niña allí. Las palabras seguían resonando, pero la imagen de la niña seguía vívida como fuego recién encendido. Y por más que el mundo dijera lo contrario, David sabía, ella estuvo allí. El resto del día transcurrió en una niebla. David completó sus tareas mecánicamente, su cuerpo presente pero su mente aún atrapada en ese encuentro, en esa mirada que Rebeca le había dado antes de partir. Esa noche, en su apartamento, David tomó el pequeño lazo azul y lo colocó bajo la luz de la lámpara. Era simple, del tipo que usan las niñas pequeñas en el cabello. Nada especial excepto por el hecho de que, para David, representaba la única evidencia tangible de que no estaba loco. El teléfono sonó, asustándolo. Era tarde para llamadas sociales, y David no tenía muchos amigos que lo llamarían a esa hora. «Hola, David, soy Rebeca Mortimer del incendio». Su voz sonaba tensa, casi susurrante. «Sí, lo recuerdo. ¿Pasó algo?» David sintió una punzada de preocupación. «No, quiero decir...» Hizo una pausa, respirando hondo. «Mira, sé que es extraño llamar así, pero necesitamos hablar sobre lo que dijiste hoy, sobre la niña». El corazón de David se aceleró. «Claro, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Podemos encontrarnos en el café de la esquina del cuartel, a las 9? Daniel también quiere estar presente». «Estaré allí». David casi no durmió esa noche. Su mente hervía con posibilidades. ¿Por qué el súbito interés? ¿Qué sabían que no habían dicho? ¿Qué significaba esa mirada de Rebeca? El café era pequeño y acogedor, el tipo de lugar frecuentado por los trabajadores locales. David llegó 15 minutos antes de lo acordado, eligiendo una mesa en la esquina que ofrecía algo de privacidad. A las 9 en punto la pareja entró. Rebeca parecía haber dormido tan poco como David, con profundas ojeras bajo los ojos. Daniel caminaba con más firmeza, aunque aún usaba el bastón. «Gracias por venir», dijo Rebeca sentándose frente a David. Daniel pidió café para los tres antes de entrar en el tema. «David, lo que vamos a hablar, nos gustaría que se quedara entre nosotros».
Su tono era serio, casi solemne. David asintió. Claro. Rebeca mordió el labio, intercambiando una mirada tensa con su esposo. «Está... Entonces dime, ¿cómo era?», preguntó Daniel cruzando los brazos. La pregunta tomó a David por sorpresa. No era lo que esperaba escuchar. ¿Por qué querían saber detalles sobre una niña que, según ellos mismos, no existía? David enderezó la postura. Respiró hondo. Era pequeña, unos 7, 8 años, flaca. El cabello era castaño oscuro, recogido en una coleta. Llevaba un vestido azul claro, algo arrugado, parecía de algodón, y los ojos... Se detuvo por un segundo. Los ojos eran grandes, dulces, pero había firmeza en ellos, ¿sabes? Como si supiera más de lo que debía. Mientras hablaba, David notó el cambio en el semblante de la pareja. El color pareció drenarse del rostro de Rebeca. Su mano, apoyada en la mesa, comenzó a temblar visiblemente. Daniel, por su parte, mantenía una expresión congelada, como si acabara de ver un fantasma. Rebeca tambaleó hacia atrás, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La boca temblaba. Los ojos se llenaron de lágrimas. Daniel se puso pálido, la mano apretando con fuerza el mango de la silla. David notó el impacto. «¿Qué pasó?», preguntó ahora más serio. «¿Dije algo mal?». Rebeca no respondió. Abrió la bolsa con manos temblorosas. Sacó una pequeña cartera de cuero desteñido y de dentro sacó una foto doblada con cuidado como si estuviera tratando con cristal. La foto había sido manipulada tantas veces que las arrugas estaban a punto de deshacerse. Los bordes estaban desgastados, como si esa imagen hubiera sido tocada, sostenida, contemplada todos los días. Se la entregó a David. Él la abrió. El mundo pareció detenerse por un instante. El ruido del café, las voces de la gente alrededor, todo desapareció. Solo estaba la foto en sus manos y la sangre pulsando en sus oídos. Allí, en la imagen, estaba ella. El mismo rostro, el mismo vestido, la misma coleta, la misma mirada. Era ella, sin ninguna duda. La niña que lo había guiado, que había señalado la puerta, que había desaparecido sin dejar rastro. Excepto el pequeño lazo azul. David sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era como si el suelo hubiera sido arrancado debajo de sus pies, como si todas las leyes del universo se hubieran reescrito en un instante. Miró a Rebeca, luego a Daniel. «Es ella», dijo con la voz ronca. «Es esta niña. Fue ella quien me mostró dónde estaban ustedes. Fue ella quien me salvó de irme. Ella me miró, ella señaló y desapareció, pero lo juro, por todo lo más sagrado, que fue esta niña». Las palabras salieron con una certeza que sorprendió incluso a David. No había vacilación, no había duda. Era ella, la misma niña, exactamente como la vio en ese pasillo lleno de humo. Rebeca se echó a llorar, sin poder contenerse. Daniel bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con la mano. «Esta es nuestra hija», dijo, con la voz ahogada. «Emily. Ella murió hace 3 años, en un accidente de tráfico. Era solo nosotros 3. Desde entonces, la casa quedó vacía». Las palabras golpearon a David como un rayo. Una descarga de electricidad recorrió su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, dejándolo momentáneamente paralizado. Murió hace 3 años. Emily. Ahora la niña tenía un nombre. Emily Mortimer. Una niña que había dejado este mundo 3 años antes, pero que, de alguna manera, estuvo allí, en ese pasillo en llamas, guiando a un bombero ateo hasta sus padres inconscientes. David miró de nuevo la foto en sus manos. Murió, pero estuvo allí. David permaneció en silencio, aún con la foto en sus manos. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si por un segundo el tiempo hubiera parado, como si algo invisible pero real hubiera llenado el aire. Miró nuevamente la imagen y susurró, casi sin creer en sus propias palabras: «Ella volvió, para salvarlos, y tal vez para salvarme también». Rebeca se acercó con los ojos llenos. «¿Estás seguro, David?». La pregunta era casi innecesaria. Ambos podían ver la verdad en su rostro, en el temblor de sus manos, en la convicción absoluta de su mirada. Él solo asintió, sin vacilar. Vi a Dios en esa mirada.
Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Para alguien que había perdido la fe durante tanto tiempo, que se había negado a creer en algo más allá de lo tangible, lo concreto, lo explicable, esa admisión fue una sacudida sísmica que reorganizó todo su universo interior. Rebecca cubrió la boca con las manos, sollozando ahora sin ninguna contención. Daniel, por su parte, pasó su brazo sobre los hombros de su esposa, tratando de confortarla mientras lágrimas silenciosas corrían por su propio rostro. «Nuestra Emily», susurró él, «nunca realmente nos dejó». Por unos minutos, los tres permanecieron en silencio. Un silencio denso, cargado de emoción, de impresiones imposibles de traducir en palabras. Finalmente, Rebecca rompió el silencio. «David, ¿sabes lo que esto significa? Tú fuiste elegido para ver algo que nadie más podía ver». David no tenía respuesta. Todo su sistema de creencias, todo su entendimiento del mundo, había sido puesto al revés en cuestión de minutos. No sé qué pensar», admitió finalmente. «Solo sé lo que vi, y sé que cambió todo». Daniel extendió su mano, tomándola de David con fuerza. «No estás solo en esto, no más». David sostenía la foto de Emily como si fuera algo sagrado. El mundo alrededor parecía haber reducido el volumen. Aún escuchaba la voz de Rebecca sollozando. Sentía la respiración pesada de Daniel tratando de mantenerse firme, pero era como si todo estuviera en segundo plano, amortiguado, lejano. Solo la imagen de esa niña estaba viva, más viva que cualquier otro recuerdo reciente. Un camarero se acercó, preguntando si todo estaba bien, si necesitaban algo. Daniel hizo un gesto educado despidiéndolo. Este era su momento, un momento sagrado que no admitía intrusiones externas. Finalmente, David devolvió la foto a Rebecca, quien la guardó con el mismo cuidado con el que la había sacado. «¿Qué van a hacer ahora?», preguntó David, aún intentando organizar sus propios pensamientos. Daniel y Rebecca intercambiaron una mirada. «Vivir», respondió Daniel simplemente. «Vivir sabiendo que nuestra hija, que ella aún está con nosotros de alguna manera». «¿Y tú, David?», preguntó Rebecca. «¿Qué vas a hacer?». La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativa. ¿Qué hace uno cuando lo imposible sucede? Cuando las certezas se derrumban. Cuando lo que se pensaba conocer resulta ser solo una fracción de la realidad. Se levantó, aún en shock, y dijo con voz baja: Ustedes esperen aquí un momento». Rebecca asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo. David salió del café, donde Rebecca y Daniel aún lo esperaban. En lugar de regresar al interior, David cruzó el patio en silencio. Se sentó solo en un banco de madera, apoyado en la pared, donde siempre tomaba café en las mañanas frías. Se quedó allí por unos minutos, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y la cabeza baja. Era como si todo el peso de la negación, la duda, la lucha contra lo inexplicable finalmente cediera, como una represa que, después de años conteniendo aguas turbulentas, simplemente se derrumba. Y entonces lloró, no como alguien que ha perdido, sino como alguien que acaba de ganar algo que no sabía que necesitaba. Las lágrimas caían sin vergüenza, sin contención. Ya no se trataba de convencer a nadie, ya no se trataba de probar nada, se trataba de creer, y por primera vez en muchos años, David creyó que hay cosas que van más allá de lo que los ojos ven, creyó que el cielo aún responde, creyó que la fe, aunque olvidada, no muere, solo espera. Esa noche, en su apartamento, David hizo algo que no hacía en años. Se arrodilló junto a la cama y, vacilante como un niño aprendiendo a caminar, intentó rezar. Las palabras no salían con facilidad, estaban oxidadas por el desuso, por la incredulidad. Pero poco a poco, como un río encontrando de nuevo su cauce después de un largo desvío, comenzaron a fluir. «No sé lo que sucedió», susurró al silencio. «No sé por qué fui yo, pero gracias. Por Emily, por permitirme ver». Antes de dormir, colocó el pequeño lazo azul en una cajita sobre la mesita de noche. Ya no necesitaba cargarlo como prueba. Ahora era un símbolo, un recordatorio sagrado de un momento que había reescrito su historia. El sueño de esa noche fue diferente. Ya no había el edificio en llamas, la niña señalando hacia la oscuridad. En lugar de eso, David se vio en un campo abierto,
bañado por el sol. Emily estaba allí, corriendo, riendo, el vestido azul ondeando con la brisa. Ella se detuvo, lo miró y sonrió. No dijo nada. No era necesario. David despertó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de paz. El cuartel nunca volvió a ser el mismo después de esa tarde. Nadie lo comentaba abiertamente, pero todos sabían. Era como si una niebla diferente flotara en el aire, no de humo, sino de reverencia. Incluso los más escépticos pisaban con más cuidado, hablaban con más respeto, como si algo invisible hubiera tocado ese lugar. Algo que no se explicaba con protocolos ni estadísticas. Jensen, el joven recluta que había sido uno de los más duros con David, se acercó a él días después, durante un cambio de turno. «Hey David, quería, ya sabes, pedir disculpas por lo que dije antes sobre la niña». David sonrió, sin resentimientos. «Está bien, yo mismo dudaría si estuviera en tu lugar. ¿Realmente crees que ella, que volvió, para salvar a los padres?» La pregunta era genuina, hecha sin ningún trazo de ironía. «Creo que hay más cosas entre el cielo y la tierra de lo que nuestra ciencia puede explicar», respondió David. «Y creo que el amor tal vez sea la fuerza más poderosa del universo». La historia de David comenzó a circular, primero entre los batallones vecinos, luego llegó a la prensa local. Un periodista apareció pidiendo una entrevista. David rechazó. «No quiero ser titular, solo hice lo que cualquiera de nosotros haría». Pero todos sabían que no era solo eso. La niña que nadie vio, el rescate imposible, el reconocimiento de la foto, la confirmación de que la niña había muerto 3 años atrás. Eso no era cualquier cosa, era un milagro tangible, real, en un mundo que se había acostumbrado a explicar todo, a diseccionar cada misterio hasta que no quedara nada mágico. Pero David no se apoyó en eso. Volvió a su rutina con la misma disciplina de siempre, solo que, poco a poco, comenzó a hacer más de lo necesario. El cambio fue sutil al principio, una sonrisa más frecuente, un abrazo a los compañeros después de un rescate difícil, una disposición para escuchar los problemas ajenos que antes no existía. Comenzó a ofrecerse como voluntario en las acciones sociales de la ciudad. Llevaba alimentos para las familias de víctimas de incendios, visitaba orfanatos, pasaba tiempo con los niños en recuperación, ayudaba a pintar escuelas, limpiar terrenos abandonados. En uno de esos trabajos voluntarios, conoció a Sara, una profesora dedicada que coordinaba un proyecto de lectura para niños en situación de vulnerabilidad. Tenía ojos amables y una paciencia infinita, especialmente con los niños más difíciles. David se ofreció para contar historias sobre prevención de incendios, usando su conocimiento profesional para enseñar a los pequeños. Y cierta mañana, sin avisarle a nadie, entró por primera vez en muchos años en una iglesia. No era una iglesia imponente, era pequeña, antigua, con vitrales simples y bancos de madera gastados por el uso, el tipo de lugar que parecía acoger sin juzgar. Se sentó en el último banco, no rezó, no lloró, solo se quedó en silencio y sintió una paz que no podía explicar, una certeza silenciosa de que no estaba solo, de que nunca lo había estado, incluso en los momentos más oscuros. El sacerdote, un hombre anciano con cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo, notó su presencia. Se acercó despacio, sin prisa. «¿Primera vez?», preguntó con amabilidad. David asintió. «Hace mucho tiempo». El sacerdote sonrió. «Dios no tiene prisa. Él espera». Las palabras fueron simples, pero resonaron dentro de David como una campana. En el cuartel, los compañeros notaron: David, el escéptico, el hombre duro, cerrado. Ahora sonreía más, llegaba más temprano, abrazaba a los compañeros, escuchaba mejor. Rick, siempre observador, fue el primero en decir en voz alta: «David, estás diferente». Estaban en los vestuarios, después de un turno particularmente difícil, un incendio en una escuela, afortunadamente vacía, pero que aún así había dejado a todos conmocionados. El olor a tiza y libros quemados parecía impregnar sus ropas, un recordatorio doloroso
de lo que podría haber pasado si las llamas hubieran llegado unas horas antes. David lo miró por un segundo, luego respondió con una simplicidad que cayó a todo el grupo. Vi a Dios salvar 2 vidas con los ojos de una niña, y después de eso, no hay manera de seguir siendo el mismo. Nadie replicó. El impacto de esas palabras fue inmediato. Incluso los más escépticos, los que aún dudaban secretamente de la historia de la niña en el incendio, no pudieron argumentar contra la transformación visible en David. Algo había cambiado en él, algo profundo, fundamental, innegable. El tiempo pasó. Las hojas que cubrían el patio del cuartel ahora eran de otoño. El viento era más frío, los días más silenciosos. David continuaba su rutina: rescates, entrenamientos, visitas a las escuelas. Pero en su pecho había una calma diferente, una certeza que no se explicaba pero se llevaba. Ya no necesitaba entender los caminos de Dios, solo caminar por ellos. Fue en una mañana de sábado cuando recibió la llamada. Era Rebeca. «David, hola, perdón por llamar tan temprano. No importa, puedes hablar. Es que hay algo que nos gustaría que vieras». Horas después, David llegaba a la misma casa donde, meses antes, había entregado una flor y un abrazo apretado. Ahora había globos en la cerca, un cartel pequeño colgado en la puerta con letras hechas a mano. «Bienvenido, David». Entró despacio, ya con una pequeña sonrisa en el rostro. Fue recibido con alegría, pero pronto vio que había algo más, algo especial. En el centro de la sala, una cuna. Rebeca se acercó, con el bebé en brazos. «Este es nuestro milagro». Nació saludable, fuerte, y cuando vimos su carita por primera vez, supimos. David se acercó despacio. El bebé tenía los ojos cerrados, pero el semblante tranquilo, el mismo semblante de la niña que vio en ese pasillo en llamas. Rebeca, con la voz quebrada, dijo: «Queríamos que supieras. Su nombre es David». David, el bombero, se congeló por un instante. El corazón apretó en su pecho de una manera que no había sentido en mucho tiempo. «Pensamos en muchos nombres», dijo Daniel a su lado, «pero ninguno tenía sentido porque si no fuera por ti, no estaríamos aquí, ni vivos, ni como padres otra vez». David se arrodilló frente al pequeño, sostuvo su manita frágil con cuidado y, con lágrimas en los ojos, dijo suavemente: «Bienvenido, David. Llevas un nombre que nació en el fuego, pero fue moldeado por la fe». Rebeca y Daniel se emocionaron. Era como si, en ese momento, la vida hubiera cerrado un ciclo. Emily había salvado a los padres. David había sido salvado por ella. Y ahora, ese bebé era el símbolo de todo esto. Un nombre, una nueva oportunidad, un legado de esperanza. Fin. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna historia como esta. Y más que eso, comparte este video con alguien que necesita volver a creer, alguien que piensa que está solo, que perdió la fe, o que necesita una señal de esperanza. Hasta la próxima historia.